Vamos a abran sus Biblias, por favor, en Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. ¿Listo? Entonces vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de Santiago. Habíamos mencionado días 2 atrás que Santiago está viendo a la iglesia y está tratando una serie de temas. Y él les está instruyendo acerca de la madurez de la fe. El tema de hoy es la fe. Sí. Está la palabra fe. Sí. La fe es una doctrina importante para nosotros, para los creyentes de Cristo. La fe es supremamente importante. Y lo escuchamos y lo leemos a lo largo de la Biblia. El pecador es salvo por medio de la fe. El creyente debe caminar por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y todo lo que hacemos aparte de la fe es pecado. Entonces nos damos cuenta que la fe es la base y es una doctrina importante para nosotros creyentes. Y es de vital importancia entender lo que es la verdadera fe. Sí. Porque esto lastimosamente ha distorsionado. El entender verdaderamente la fe. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Y qué es la fe falsa? La falsa fe. Sí. Y a lo largo de nuestra predicación en el día de hoy cada uno de ustedes va a encontrar respuesta a esto. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Y qué es la falsa fe? Entonces vamos a leer nuestro capítulo de hoy, en Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 26. El título precisamente de estos versículos es la fe y las obras. Así está en mi Biblia. Y dice así: ¿De qué hermano mío, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa, carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe en las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba también con obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un tema bastante importante, y quiero que nos esforcemos para poder sacarle el mayor provecho a estos versículos del día de hoy. ¿Sí? Nos preguntamos si alguna vez hemos considerado la relación entre la fe y las obras. Sí.
Muchas veces nosotros crecimos, lo digo personalmente, uno crecí entendiendo que la fe era separada de las obras. ¿Sí? Fe en Cristo y buenas obras. ¿Sí? Amar al prójimo, cuidar a los que están en la iglesia, hacer lo correcto para todo el prójimo, obedecer a Cristo. Todo esto es buenas obras, ¿cierto? Y muchas veces se malinterpretó, se entiende mal el poder relacionar la fe, unirla con las obras. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos escuchado o nos hemos memorizado Efesios 2:8-9. Dice, les voy a leer, dice, porque gracias salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es de Dios, y de obras para que nadie se gloríe. El versículo 10 también dice, porque vosotros sois heredad de Dios, creado en Cristo, creada en Cristo para buenas obras, la cual es preparada de antemano para que andáis en ellas. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, la relación entre la fe y las obras es muy importante, porque el evangelio simplemente es salvación a través de la fe en Cristo. ¿Sí? Y esto nos lleva a otras preguntas muy importantes. La primera de ella es ¿qué clase de fe realmente salva a una persona? No sé si tú alguna vez te han preguntado eso. O cuál es el papel de las buenas obras en la vida de un creyente. ¿Cómo estoy ejerciendo una verdadera fe salvadora? Y si estoy equivocado acerca de las cosas, entonces estoy equivocado acerca de mi propia salvación. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos qué clase de fe estoy ejerciendo. Y si estoy llevando de la mano esa fe con buenas obras. ¿Sí? Entonces, en esta sección tan importante, Santiago responde a estas preguntas de la clase de fe salva a una persona, cuál es el papel de las buenas obras en la vida de nosotros como creyentes, cómo yo estoy ejerciendo una verdadera fe salvadora. Entonces Santiago comienza en el versículo 14. Vamos a mirar el versículo 14. Él empieza, dice de que siempre, hermanos míos, que alguna diga que tiene fe, pero no tiene obras. Sí. Entonces lo que dice aquí Santiago es que algunas personas desafortunadamente lo han enfrentado con el apóstol Pablo. Entonces en Gálatas 6, el apóstol Pablo dice que nadie será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Escuchen, nadie será justificado por las obras, como que él excluyó las obras, sino que solamente será justificado por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas 2:16. Entonces Pablo está diciendo que las obras de las que Pablo está hablando aquí son las obras de la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y muchos predicadores han malinterpretado esto, ¿no? O sea, dicen, no, pero ¿cómo así que Santiago está diciendo que es por las obras? Sí, y Pablo está diciendo que no, que solamente en la fe en Jesucristo. Entonces, la ley que está hablando Pablo en Gálatas es sobre la circuncisión, la observancia del sábado, las leyes sanitarias, todas estas leyes de Moisés que había en el Antiguo Testamento. Muchos de nosotros hemos sido entrenados para entender que las obras nos salvan. Hemos entendido, y yo creo que ustedes han escuchado desde unos han escuchado en varias partes, que las obras, mis obras nos salvan, ¿cierto? Mis obras no me salvan. El hecho de que hayamos, que estamos aquí en esta reunión hoy, esta noche, no es por obra mía, ¿cierto? No es mérito mío, es por el mérito de Cristo, ¿sí? Entonces, las obras de las que habla Santiago, sí, son obras buenas. La ley de la que habla Santiago habló, que él habló, es la ley real, y son las obras de amar al prójimo como a mí mismo. Esta es la ley perfecta, la ley de la libertad, el evangelio, y son obras de amar al prójimo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿tienes acciones conscientes del evangelio? ¿Eso es fe salvadora? Entonces tenemos que cuestionarnos si eso es, si no hay acciones conscientes en el evangelio, ¿realmente estoy teniendo esa fe salvadora?
Entonces, las obras juegan un papel importante en la vida del cristiano. Eso es cierto. Sí, sí. Pero aquí lo que Santiago está hablando es sobre la ley real, la ley de amar al prójimo como a mí mismo, esa ley perfecta que trae libertad. Bueno, entonces así que podemos señalar aquí que no hay conflicto entre Santiago y Pablo. O sea, ellos están llevándose a la contraria. Uno no está hablando de un tema de fe, obras y fe por otro lado, y resulta que Pablo está hablando de otra cosa. O sea, no los están, aquí no se están enfrentando entre ellos mismos, sino que Dios nos dice una sola cosa acá, una cosa muy puntual. Ambos hombres están hablando por el mismo espíritu y ninguno se opone al otro. Sí. Santiago y Pablo son como esos dos soldados parados de espalda. No sé si ustedes han visto cuando uno está mirando hacia un oponente y el otro está mirando hacia el otro oponente y andan combatiendo, tienen diferentes oponentes que vienen de diferentes lados. Santiago está enfrentando al uno, Pablo está enfrentando al otro. El oponente de Pablo es la persona que dice: debes guardar las leyes de Moisés para ser salvo. Ese es el público que tiene Pablo y que está enfrentando en ese momento. Le están diciendo: ustedes tienen que guardar la ley para ser salvo. En otras palabras, tienen que ser judíos para que sean salvos. El oponente de Santiago, por el contrario, dice: la fe intelectual es suficiente para ser salvo. La fe intelectual. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, puedes estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo en mi mente en que Jesús es el Señor. Puedo aprender la fe y saber todas las cosas correctas, pero nunca obedecer a Cristo. Nunca mostrar amor a los demás. ¿Sí? Y puedo fingir que mi conocimiento es suficiente y puedo ir al cielo. Sí. Entonces, esa fe intelectual está hablando aquí Santiago, es una fe donde las personas dicen: no, yo tengo suficiente conocimiento, yo me sé la Biblia, sí, yo puedo soltar versículos de memoria, y creen que esa fe que tienen acá en el cerebro lleva a la salvación. Entonces, a estas personas, Santiago les dice: ¿de qué sirve esta fe? ¿De qué sirve esta fe? ¿Es esta una fe salvadora? O sea, si no tienes conocimiento y sabes la Biblia, y nosotros tenemos personas a nuestro lado, ¿sí? Familia que sabe la Biblia, ¿no? Y es brillante, ¿no? Porque se memorizan versículos y uno dice: wow. Pero ¿es esta una fe salvadora? Y la respuesta obviamente es no. No es suficiente tenerla acá, ¿no? Eso no es una fe salvadora. Sabemos que estas personas con las que Santiago está hablando, por el ejemplo, él da un ejemplo a continuación en el versículo 15, versículo 15 al 17. Él dice: ahora queremos dejar claro que Santiago está hablando de un compañero cristiano, porque dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de su diario, ¿sí? Él está hablando de una persona cualquiera, sino que está hablando de una persona creyente. ¿Sí? Cuando dicen hermano o hermana, es una persona creyente que tiene esa fe, ¿no? Entonces él dice: no es como si tú ayudaras a cualquier persona necesitada, sino que Santiago está siendo específico acerca de una persona de la iglesia. Puede ser un hermano, ¿sí? Un creyente, hermano yo de la iglesia. Tal vez que vengan aquí a la iglesia, que nos reunamos con esas mismas personas en la iglesia, o tú tal vez te la encuentras en la calle, y este hermano o hermana tiene ropa ni alimento diario, que es lo que está hablando aquí Santiago. No significa que estén desnudos, literalmente no, o que realmente estén hambrientos. Significa que lo que tienen no es suficiente para el día de hoy, ¿sí? Y eso no lo sabemos. Por hoy hace mucho frío, tienen abrigo de invierno, o tal vez les pagan mañana y hoy no tienen que comer, ¿sí? Entonces son situaciones que aquí
la respuesta de uno muchas veces es, uy, lo siento mucho, yo voy a orar por ti, ¿no? Sí, y uno muchas veces, yo le comentaba a mi esposa, oye, le decía, a uno le gustaría que a uno le sirvan y que a uno ayuda, pero uno muchas veces le cuesta ayudar y servir, ¿no? Entonces uno sí tiene uy, lo siento, uy, qué barra, ¿no? Tú me estás contando, yo voy a orar por ti. Sí. Entonces no hacemos absolutamente nada para ayudarlos. Sí. Así como es inútil que vaya sin vida ni algo, es igualmente inútil esa fe, ¿no? Esa fe que tenemos en ese momento al decir eso. Entonces, sabemos que la comida y la ropa son necesidades básicas que cualquier ser humano, salvo o no salvo, ¿cierto? Que crean o crean en Cristo es algo básico. Entonces, en Levítico 19:10 dice, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y uno muchas veces lee eso, pero uno lo hace, ¿sí? O sea, son versículos fuertes. En Gálatas 6:10 dice, hacer el uno a otro mayormente a los de la familia de Dios. ¿Sí? O sea, al hermano, hermana, eso se pasó, sí. Sí, al hermano o hermana, pero uno pues no lo hace. Jesús habló a sus discípulos acerca del regreso y del juicio venidero, diciendo, separará a la gente en dos grupos. Las ovejas estarán a mi diestra y las cabras estarán a mi izquierda. Sí. Mateo 25, del 35 al 36 dice, entonces diré a los que están a mi derecha, bendito es el Padre de la edad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo era una extraña y me acogiste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me cuidaste. Estuve en la buena cárcel y me visitaste. Eso dice Mateo 25. Entonces los justos respondieron a Jesús diciendo, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? Y Jesús le respondió, cuando hiciste por el más pequeño de esos hermanos míos, lo hiciste por mí. En el versículo 40 dice que Jesús le responde, bueno, cuando tú lo hiciste por ser más pequeño, tú lo estabas haciendo para mí. Entonces que lo deja muy claro, sí, que no es la persona que solo profesa una fe, la que está haciendo, sino que el que también hace lo que dice, sino que también hace lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso está en Mateo 7 al 22. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sí. Entonces podemos orar mucho, podemos leer mucha Biblia, pero si no hacemos la voluntad, no entraremos. Si no hacemos la voluntad de nuestro Padre, no vamos a entrar al reino de los cielos. Había personas con una fe puramente intelectual, una mujer muerta en la iglesia primitiva. Así como tenemos personas en la iglesia hoy en día. Lastimosamente hoy en día en las iglesias hay gente así, ¿no? Con una fe muerta. Profesan, declaran que creen en Cristo, pero su corazón está muy lejos de hacer la voluntad de Dios y de someterse a la voluntad de Dios. Las personas con una fe muerta a menudo dicen las palabras por los hechos. Sí. Conocen el vocabulario correcto para la oración y el testimonio. Estas personas tienen un vocabulario correcto, incluso pueden citar versículos correctamente en la Biblia, pero su andar no está a la altura de lo que están diciendo. Y piensan que las palabras son tan buenas como los hechos, pero están equivocados. ¿Sí? La persona que te hago desde sí es una persona muy religiosa, tiene una excelente teología, tiene las palabras adecuadas para decir, pero todavía falta algo muy importante. Sí. El Padre en el versículo 16 es una bendición. Sí.
el manténgase calientes, bien alimentados, que sea una oración específica. Es piadoso, ¿cierto? Uno es piadoso y lleno de fe que Dios proveerá, ¿sí? Y se escucha piadoso, ¿no? Cuando uno dice esto, uno no se escucha piadoso y dice, se van palabras piadosas, pero realmente, ¿quién le falta la piedad? ¿Qué le falta a esta persona para que realmente su fe sea verdadera y sea una fe que salva? Y lo que falta es ir a tu propio armario, ¿sí? Ir a tu propia despensa y compartir tu propia comida, tu propia ropa con el cristiano que hoy no tiene suficiente. Eso es lo que hace falta. O sea, estas palabras de piedad tenemos que acompañarlas con acciones. ¿Sí? La falta de entendimiento de que Dios te ha puesto allí hoy para ver la necesidad de tu hermano, es para suplir esa necesidad. Y Dios nos ha puesto para entender eso. Y Dios quiere hablar hoy para que entendamos eso. Dios nos ha puesto al lado de estos hermanos para que nosotros podamos ayudar. Dios no nos ha dicho allí solo para decir unas palabras bonitas, unas palabras piadosas, y luego simplemente vaya a la iglesia lo que pueda. Y uno alejarse de la persona. Juan aquí usando el mismo ejemplo, dice, esta persona tiene el amor de Dios en él. En 1 Juan 17 dice, no tiene el amor de Dios en él. Entonces para el cristiano existe un peligro real en tener una sola fe intelectual. O sea, eso es un peligro muy grande, el solamente tener una fe intelectual. Y cualquier fe que resulte en un cambio de vida no se nos salva. Y eso es muy importante, ¿no? Cualquier fe que no resulta en un cambio de vida, o sea, una fe donde no haya esos frutos, que tú veas los frutos en ti, realmente ahí no hay un cambio de vida que salva. Sí. Incluso si la teología no es perfecta, incluso sabes las palabras correctas para decir, incluso si otros son engañados por citas de las escrituras o predicaciones y oraciones, Dios no se deja engañar. Él sí conoce el corazón. Y él sí conoce realmente quién tiene esa fe que salva. Entonces, en tres ocasiones, Santiago nos advierte que la fe sin obras es muerta. En el versículo 17, en el versículo 20 y en el versículo 26. La fe sin obras es muerta. Bueno, hay muchos creyentes muertos en la iglesia hoy en día. Y es fuerte, ¿no? Y es fuerte no tanto porque que en ese momento hayan creyentes muertos, sino que mi esposo también lo decía hoy, o sea, es fuerte porque nosotros llegamos a ser parte de esos creyentes muertos, ¿no? Con una fe que solamente no fallaba y acá, ¿no? Entonces, se adormecieron en una falsa confianza de la vida eterna, descansaron en saber esto, en sus mentes, pero no hubo un cambio de corazón, ¿sí? No hubo un doblegar de su corazón a la voluntad de Cristo. Entonces, piensan que están bien Dios porque conocen las doctrinas de la salvación en sus mentes, pero nunca se han sometido verdaderamente al poderío de Cristo. Están pasando día tras día, sin fruto de sus vidas. Sí. Y yo cuando leía esto, yo recordaba nuestros inicios, ¿no? Nuestra vida cristiana era así, o sea, pasaban los días y no había fruto, o sea, uno seguía viviendo igual. Los domingos, entonces uno iba y sí mostraba una cara que no. Sí. Pero llegaban a la casa y cambiaba, o sea, no había
una lealtad, ¿no?, con lo que uno decía y aprendía en la iglesia. Entonces, no amar a sus hermanos o hermanas y no esforzarse por hacer a Cristo, realmente son síntomas de que no hay una doctrina, no hay una fe que salva en nosotros. A este grupo de personas, Santiago les da una severa advertencia aquí en el versículo 18 y 20. Dice, pero alguien dirá, ¿tienes fe? Y yo tengo obras. Entonces, él dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí una pausa por un momento, porque Santiago anticipa la objeción de una persona. Santiago sabe lo que ellos van a decir, y Santiago se anticipa. Y bueno, Santiago ha sido dotado con obras de caridad, he sido dotado con fe y conocimiento, o sea, como que empezaron a exponer, Santiago sabía que estas personas estaban dotadas con obras de caridad, con conocimiento, y por supuesto no dice, por supuesto no haré obras de caridad si no es mi don. Si este no es mi don, pues yo no voy a hacer obras de caridad. Fue la respuesta de estas personas a Santiago. Y es ridículo, o sea, es ridículo pensar o decir, no puedo compartir mi testimonio porque no tengo el don del evangelismo. Eso totalmente, como acabo de contar, eso es. Si algunas personas son evangelistas dotados, pero no ese don, no significa que puedas compartir tu fe. O sea, no significa que si tú no tienes don de evangelista, entonces tú te quedas callado y no compartes tu fe. Claro que no, ¿cierto? Santiago dice aquí que nuestra fe se demuestra por lo que hacemos. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por obras, en el versículo 18. Es el que tenemos. Esta persona entonces yo creo que Dios es uno. Entonces como que se empiezan a salir, sí, con argumentos sin sentido. Yo creo que Dios es uno. En otras palabras, le está diciendo, mi fe es correcta, ¿sí? Mi pensamiento es ortodoxo al único Dios que tú y yo seguimos. Y la respuesta genial de Santiago dice, genial, los demonios también tienen pensamiento ortodoxo, ¿sí? Pero también carecen de obediencia a Dios. Entonces, ¿dónde te colocan esto? Entonces Santiago le expresa a estas personas, los demonios también carecen de obediencia. Entonces, ¿sabes? Puede ser una sorpresa para algunos de nosotros, sabes que los demonios saben la verdad. Tienen buena teología, conocen una doctrina. Los demonios no solo son ateos ni agnósticos. Creen en el único Dios, ellos también creen, ¿cierto? También creen en la deidad de Cristo. Cada vez que se encontraban con Cristo en la tierra daban testimonio de su poder. Los demonios hacían eso. Ustedes leen los evangelios y los encuentran que los demonios tuvieron con Cristo. Los demonios se sometían a Cristo, o sea, ellos sabían el poder que tenía Cristo. Sabemos quién eres, el santo de Dios, decían los demonios en Marcos 3:11. Hicieron confesiones verdaderas de Cristo, que incluso los mismos discípulos de Jesús antes de la resurrección. Los demonios reconocen a Cristo como juez. Se meten al poder de la palabra, creen en el lugar eterno del castigo que sería el infierno. Entonces, lo que podía ser una verdadera sorpresa para la persona que solo tiene fe intelectual de los demonios van más allá, que muchas veces aquellas personas que no quieren obedecer, sino se someten a la obediencia de Cristo. Los demonios se estremecen, tienen temor y temor ante Dios. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que pasa esto? Que los demonios tiemblan y se estremecen ante Dios. Porque saben que van a ir al infierno. Porque es que este hombre sabe que es también hacia donde se va a dirigir si no tiene esa fe salvadora. ¿Sí? Entonces, la fe demoníaca, si se quiere llamar así, va un paso más allá de lo puramente intelectual.
O sea, los demonios también saben y conocen, también tienen el intelecto, pero falta algo más, falta algo más. Y es esa obediencia, ese sometimiento. Los demonios no quieren someter, quieren obedecer a Cristo. Entonces los demonios nos engañan hasta el juicio y se dejan adormecer por una falsa sensación de seguridad. Entienden claramente las consecuencias de la desobediencia. Y es una palabra fuerte, ¿no? Para la persona que solo confía en lo que sabe, pero no vive una vida cristiana. Es muy diferente hablar y no vivirla. Sí. Hablar y no vivir. Y es lo que realmente buscamos cuando llegamos acá, ¿no? Nosotros estábamos buscando una iglesia que no solo hablaran, predicaran bien, sino que vivieran. Y uno se da cuenta en la comunidad con nuestros hermanos acá en las mañanas, los domingos, se da cuenta con ellos que realmente viven, ¿no? El evangelio. Entonces en Santiago nos está mostrando que tres componentes son necesarios para la verdadera fe que salva. Hay tres componentes fundamentales acá y quiero que los tengan ustedes también muy claro, y es la mente, las emociones y la voluntad humana. Mente, emociones y luego la voluntad humana. ¿Sí? Debemos llegar a conocer la verdad acerca de Cristo en nuestras mentes. Pero se detiene ahí. Sí, o sea, lo que la palabra hace es que la palabra renueva nuestra mente y la palabra llega a nuestra mente, pero no puede quedar acá. Entonces la comprensión de nuestra pecaminosidad nos afecta funcionalmente, pero tampoco se detiene ahí. Entonces cuando la palabra llega acá y pasa a nuestras emociones, a nuestro corazón, ¿cierto? Tiene que haber una comprensión de lo que hace lo que ha hecho el pecado en mi vida. Sí. No sé si tú te has enfrentado te has enfrentado a eso, a lo que ha hecho el pecado en mi vida, de lo que me ha afectado. Sí. No es solamente una emoción. Sí. Y es lo que lastimosamente muchas veces, muchas iglesias en todo el mundo están viendo en los creyentes, en los otros que asisten. Mueven son emociones. Sí. No se predica sobre el pecado ni el arrepentimiento. Bueno, entonces la verdadera fe salvadora implica la sumisión de la voluntad de Cristo. Entonces, de la mente a las emociones y la fe salvadora implica una sumisión a la voluntad de Cristo. O sea, a la voluntad humana, a la voluntad de Cristo. O sea, hay una rendición de la voluntad humana a la voluntad de Cristo. Entonces, sabemos que algunas personas están buscando experiencias emocionales. Sí. A mí me gustó algo que el pastor nos explicaba el miércoles, el viernes. Nuestro corazón, ¿cierto? Yo lo dibujamos así, ¿no? Así como lo dibujan. Y nuestro corazón está basado en la emoción, ¿no? Entonces es cuando nosotros escuchamos que la persona dice, ya no siento lo mismo por ti. Sí, en las parejas, ¿cierto? Que dicen, no, yo ya no siento amor por ti, entonces acá hacemos esto. Y realmente el corazón, las emociones, el corazón no es en las emociones, ¿no? Es la voluntad. En inglés, ¿cómo es? La voluntad humana, ¿no? Es la sumisión, es el poder entender que nuestro corazón no tiene que ser guiado por esto, que realmente en el mundo la gente se mueve con las emociones.
Y todas las grandes empresas hoy en día mueven a las grandes masas de personas es cuando tocan sus emociones. ¿Listo? Y hoy en día, las iglesias no se escapan de este movimiento. O sea, en las iglesias, digamos que se maneja mucha emoción. Sí, entonces ganan muchas personas, las iglesias son llenas, porque manejan las emociones. Entonces, no hay verdaderamente la predicación de la condición pecaminosa del ser humano y que tienes que arrepentirte. O sea, tú tienes que doblegar tu voluntad, tienes que doblegar tu corazón a la voluntad de Dios, a la voluntad de la palabra de Dios. Tienes que doblegar tu corazón no a través de la emoción, sino a través de la voluntad. Tú tienes que hacer. Entonces, aquí es cuando entendemos que la fe con obras, ¿sí? Las obras que están hablando aquí de algo es la voluntad. Cuando tú tu corazón se doblega a hacerlo, ¿sí? De la mente baja al corazón. Entonces, hay algunas personas que están buscando experiencias emocionales. Hay algunos ancianos que buscan esos altibajos de fe, ¿no? Entonces van a estas iglesias buscando sentir algo. Quiero sentir algo. Quiero ir a una iglesia donde pueda sentirme, sentir esa paz, sentirme bien. No sé si han escuchado eso. De hecho, no sabes, en algún momento hablábamos así, ¿no? Pero eso los demonios sienten también. ¿Sí? Ellos también sienten algo. Sin embargo, todavía se niegan a arrepentirse y a obedecer al Señor. Y esto es sorprendente. O sea, los demonios también sienten, ¿sí? Los demonios también sienten y temen a Dios, pero ¿qué es lo que les cuesta a los demonios? Es obedecerse y rendir su voluntad a la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Listo? Entonces no es una experiencia salvadora creer y también temblar. Una persona puede ser nada en mente y también puede ser movida en el corazón, en sus emociones, en el sentir. Pero incluso con estas dos cosas todavía puede perderse para siempre. No tiene salvación. ¿Sí? La fe, la verdadera fe ahora implica algo más. Implica ocuparse en su salvación. Filipenses 2:12 dice esto. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Implica una vida cambiada, implica que haya frutos, que sea evidente, que haya voluntad. Y esta voluntad nos lleva a hacer acciones, nos lleva a que ese pequeño peso y que yo siento en el corazón se refleje en obras, se refleje en acciones. Entonces ahí es cuando tu hogar cambia, ahí es cuando la relación con tu esposa cambia, ahí es cuando la relación con tus hijos cambia. Sí, es cierto. Porque ya no son emociones, sino que es voluntad. Tú doblegas tu voluntad a lo que está escrito en la palabra. Entonces no es una lástima que algunas personas en la iglesia hayan deseado tener tanto y rechazar la palabra, ¿cierto? La iglesia a veces ha estado ansiosa por ganar versos. Hoy en día es lo mismo para obtener grandes membresías, pero ya me ha sacrificado esta verdad para poder hacerlo. O sea, ha sacrificado el predicar la verdad y dejar de mover tantas emociones. ¿Sí? Entonces hay una historia que me impactó mucho. Se cuenta una historia que dice que el diablo tuvo una reunión con sus demonios para decidir cómo persuadir a la gente que Dios no existía. Ustedes imagínense, esta historia es muy buena, a mí me gustó. Ustedes imaginen la reunión del diablo con los demonios. Entonces, para persuadir a la gente, ¿cómo hacemos para que la gente no crean en Dios, ¿no? De que Dios no existe. Entonces, puesto que todos los demonios crean en Dios, se preguntan cómo hacer, cómo lo hacemos. Entonces un demonio sugirió decirle a la gente que Jesucristo no existe realmente, que era solo ficción, fue inventado y no debería creerlo. Y hoy en día hay gente
que piensa que es esto es ficción, que la Biblia se tiene escondido esto. No, creen que Jesucristo es una ficción que fue inventado por fulanito. Entonces, eso es un buen método para desviar a la gente de Dios, ¿no? Que la gente persuadirla de que no crea en Dios. Otro demonio, otra cosa diferente. Yo creo que deberían decirle a la gente que la muerte es el final. Sí, simplemente vas a agarrar un agujero en el suelo, no hay vida después de la muerte y que no hay juicio, no va a haber juicio. O sea, tú vivirás de la vida, ¿sí? Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por lo que sucede después de la muerte. Entonces, tú vives la vida como quieras, ¿sí? Que no va a pasar nada. ¿Sabes? Después de la muerte no hay nada. Y hay mucha gente que cree que después de la muerte no hay nada. Sí. Es una manera de desviar a la gente. Y finalmente el último demonio, el más inteligente, sugirió que le dijeran a todo el mundo que sí, no, digámosle que sí hay un Dios. Sí, que Jesucristo realmente vino, que Jesucristo sí existe, que creer en Él te va a salvar. Digámosle a la gente que sí, que si tú crees en Cristo te va a salvar. Pero entonces todo lo que tienes que hacer es profesar en Cristo y puedes seguir viviendo como solías hacer. Entonces este demonio inteligente dijo, no, digámosles que sí, hagámosles creer que Jesucristo, que tú tienes que poner tu fe en Cristo, que tú tienes que confesar, que tú tienes que leer la Biblia, orar, pero sigue viviendo tu vida, sigue viviendo como tú lo estás haciendo vivir. De hecho, ya es lo que más se ve. Sí, es cierto. El que más se ve. Y no solamente afuera, sino dentro de las mismas iglesias se ve mucho esto. Y es la mejor táctica de las tres. ¿Cuál es la mejor? Pues es la que más gente realmente se están desviando. ¿Cierto? Entonces, la historia concluye siendo el demonio hizo y esta es la táctica que decidieron usar. Ciertamente, recibimos a las personas sobre la base de su confesión de Cristo y luego buscamos la vida transformada. Es Dios quien conoce el corazón, solo podemos observar las acciones, pero cuando las acciones no existen, ¿qué debemos concluir? Que se concluye cuando no haya acciones, cuando no haya fruto en vida. Y tú mismo tienes que también preguntarte eso. Si no hay fruto, no hay acciones en mí, ¿esa fe me va a salvar? El llamado del Evangelio es someter vida a Cristo y aprender de Él. Santiago pregunta si este hombre está ahora dispuesto a aprender y concluye con dos ejemplos de fe salvadora. El primer ejemplo, entonces ya finalizando, Santiago coloca dos ejemplos. El primer ejemplo es el relato de la vida de Abraham. Ya habían escuchado Abraham. El Señor le había prometido a Abraham un hijo, sí. Abraham y su esposa ya eran muy ancianos cuando esto sucedió, y Dios les prometió que les iba a dar un hijo, pero Dios le entregó, y efectivamente Dios le entregó a su hijo Isaac. Sí. Y en algún momento Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac, ya después de un tiempo, Dios le dijo, ofréceme a tu hijo como sacrificio. Entonces imagínate, después de tanto tiempo ellos no podían tener hijos, ya ancianos, y Dios les pide, y Dios le da a ellos, Abraham ofréceme a Isaac como sacrificio. Entonces imagínate qué pensó Abraham en ese momento. Pero Abraham construyó un altar, sí, hubo el cuchillo sobre su hijo, y antes de que Abraham pudiera llevar a cabo esta acción contra su hijo, el Señor proveyó una prenda, un carnero que estaba cerca, atrapado en una zarza espinosa, y Dios le proveyó el sacrificio. Y ahora sabemos que Abraham fue justificado mucho antes de que este evento ocurriera. En Romanos 4 dice que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Cuando Dios justifica a una persona, le quita la culpa del pecado. Él no espera hasta que hayas hecho un montón de cosas buenas primero. ¿Sí? Entonces yo quiero que pienses en ti mismo cuando fuiste salvo. Cuando tú empezaste a escuchar las nuevas de Cristo, cuando tú empezaste a escuchar
estas buenas noticias de que Cristo es tu Salvador y tú creíste. Estabas justificado en ese momento. Dios colocó tus pecados sobre Cristo y Él le acreditó la justicia de Cristo. Y también te convertiste en un amigo de Dios. ¿Cierto? Es el proceso que cada uno nos hemos llevado. Lo significativo de ese ejemplo en particular, sin embargo, es que se produce hacia el final de la vida de Abraham. O sea, toda la vida de Abraham fue una fe, fue un caminar con Dios, ¿cierto? Y fue al final donde Dios le pide, le da una orden a Abraham y Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo. Y es acá donde Abraham obedece o no obedece. Él obedeció, ¿cierto? Al final de sus días, Abraham le muestra a Dios que toda esa vida que él tuvo de fe terminaría en una obra. O sea, en una obediencia, en un acto de obediencia, en un acto de sumisión, en un acto de voluntad, estar totalmente rendida a lo que Dios le dijera. Y Dios le dijo, ofréceme tu hijo. Y él lo hizo. Sí. Entonces, es casi un ejemplo de obediencia para toda la vida. El punto aquí no es Abraham fuera justificado en ese momento. Abraham fue justificado mucho antes de este momento. O sea, él había conocido de Dios mucho antes del sacrificio a su hijo, ¿cierto? Pero esta justificación lo puso en un cambio de obediencia de por vida que mostró lo que Dios había hecho antes en él. Sí. O sea, ese acto de obediencia de Abraham con su hijo demostró que realmente todo lo que él había dicho y hecho con Dios era ver. Amén. El segundo ejemplo es el ejemplo de Rahab. Dice acá que Rahab no era judía, ¿cierto? Ella era pagana, era una prostituta, ¿sí? Ella no conocía al Señor. Y unos espías israelitas vieron a ella y le dijeron que el Señor estaba dando esta tierra y creyó en la palabra del Señor. Basado en eso, escogió a los espías en su casa y los ayudó a sacar de la ciudad. Pues volvió inmediatamente y entró en la salvación. Muy diferente, no sé si están dando cuenta de la diferencia de Abraham con Rahab. O sea, Abraham toda una vida, ¿cierto? De caminar con Dios, de obediencia, con el sacrificio de su hijo. Pero Rahab respondió inmediatamente creyendo en la salvación. Porque actuó su fe. Ella tuvo fe y desvió a los israelitas. ¿Sí? Ayudó a los israelitas. Entonces también se les dijo a los miembros de su familia que ellos también podían salvarse en la batalla de Rahab. Entonces Santiago usa a Abraham y a Rahab dos ilustraciones de una fe salvadora, de una verdadera fe. ¿Sí? Eran dos personas muy diferentes y eran de dos orígenes muy diferentes, ¿cierto? Pero tenían una cosa en común, ambos recibieron la palabra de Dios, ¿cierto? Lo que la recibieron en su mente. Y ambos actuaron de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ambos qué? Actuaron. Es lo que necesitamos que Dios vea a nosotros, el actuar. ¿Cierto? Esa es la razón por la que Santiago escribe en el versículo 24 que una persona es justificada por las obras y no solamente por la fe. Hay una historia cuenta de un ministro. Una vez habló con un hombre que profesaba ser anciano. Y el ministro le preguntó, ¿te has unido a la iglesia? Y el hombre dijo, no, el ladrón moribundo no se unió a la iglesia. Este hombre hacía referencia al ladrón moribundo que estaba al lado de Cristo cuando estaban en la cruz. Entonces el ministro le dijo al hombre, ¿te has unido a alguna iglesia? Él dijo, no, el ladrón moribundo no se unió a una iglesia. El ministro le preguntó, ¿alguna vez has comulgado? Y el hombre dijo, no, el ladrón moribundo nunca habló la comunión.
Siempre, o sea, él era ladrón, ¿cierto? Nunca tuvo comunión, o sea, nunca tomó la comunión. Ha sido, el ministro le preguntó, ¿ha sido bautizado? Y este hombre dijo, no, el ladrón moribundo nunca fue bautizado. Sí. El ministro le preguntó, ¿ha donado a las misiones? Y él le dijo, no, pues que el ladrón moribundo nunca se entregó en las misiones. Entonces el ministro se sintió bastante frustrado y finalmente le dijo al hombre, parece que la diferencia es que él era un ladrón moribundo, tú eres un ladrón vivo. ¿Sí? Y después fuerte, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Está en el versículo 26. Entonces, hermanos y hermanas, lo que se nos dice aquí es que la fe salvadora es una fe viva, una fe que cambia vidas, ¿cierto? Y es lo que Dios quiere ver en nosotros, que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas sean diferentes. Y no se detiene con la mente o con la palabra, no afecta solo tus emociones, incluye la decisión de tu voluntad a Cristo. Y ahí es cuando toma las acciones que el Evangelio requiere. Y tú vas a empezar a ver que tu vida cambia por la decisión y las acciones hacia el Evangelio. ¿Listo? Se nos desafía a mirar nuestras vidas con eso, ¿cierto? Esto nos desafía a mirar nuestra fe. Nuestra fe, mi fe me salva, la fe que yo siento en ese momento me está salvando. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Y a veces nos hemos detenido solamente en el intelecto y esos sentimientos emocionales, o si realmente estamos produciendo el fruto de Cristo. Sí. Entonces el pastor nos contaba esta mañana que él tuvo la oportunidad de estar en un viñedo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un viñedo donde producen vinos y todo eso. Pero en esos viñedos uno cree que eso sale, que eso es rápido. Y no, o sea, él cuenta que para el granjero el primero lántano en el suelo son unas ramas secas. Después del primer año se forman algunas raíces de esos palos que sembró, como esas ramas secas que empiezan a salir unas raíces y unas hojas. Después del segundo año había un crecimiento un poco más de estas raíces y estas hojas. En el tercer año saca 2 o 3 uvas pequeñas de todas las raíces y hojas. Y después de los años más, ya estaban produciendo una buena cantidad de fruto. Y el fruto que producía era el mismo que el de la vid, de la que procedían. Y es exactamente como el creyente y el cristiano. Muchas veces nosotros tenemos que trabajar y trabajar constantemente, diariamente, para que el fruto también se vea. No es inmediatamente, es un proceso. ¿Cierto? Y es lo mismo para nosotros. Si se tardan tantos años que salga un fruto viñedo, para nosotros es lo mismo. Es un proceso que Dios tiene que hacer, un cambio que Dios tiene que hacer en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. ¿Listo? Entonces dicho esto, vamos a concluir con algunas preguntas. Eso creo que estamos acá. Vamos a concluir con estas preguntas. La primera pregunta es: ¿hubo un momento en el que honestamente me di cuenta que era un pecador y admití esto ante mí mismo y ante Dios? ¿Sí? ¿Hubo un momento en el que honestamente me di cuenta que era un pecador? ¿Hubo un momento en que honestamente te diste cuenta que eras un pecador? Segundo, ¿hubo algún momento en que el corazón me impulsó a huir del juicio de Dios sobre el pecado? ¿Hubo algún momento en que el corazón me impulsó a huir del juicio venidero de Dios sobre el pecado?
¿Alguna vez te has alarmado seriamente por tus pecados? ¿Tú te has alarmado por tus pecados en algún momento? Que tú dices, sí, o sea, Dios mío, o sea, yo qué, mi corazón se ha hecho, sí. Entiendo que realmente el evangelio de que Cristo murió por mis pecados y resucitó entre los muertos, comprendo y pienso que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepentí sinceramente de mis pecados y me aparté de ellos, o amo secretamente el pecado y no quiero disfrutar de esos pecados. Esta pregunta es fuerte. Y yo creo que a diario que tenemos que cuestionarnos. Me arrepentí sinceramente de mis pecados y me aparté de ellos, o por el contrario, amo mi pecado en secreto y quiero disfrutar de ese pecado. Y por último dice, he confiado en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Disfrute de la relación viva con Él a través de la palabra y en el Espíritu. Ha habido cambio en mi vida. Mantengo buenas obras o mis obras son ocasionales y débiles. Busco creer en las cosas del Señor y los demás pueden decir que he estado con Jesús. O sea, los demás pueden decir que yo he cambiado. Y yo creo que el mejor termostato para un creyente, donde ustedes creen que es el mejor termostato para un creyente, para un cristiano. O sea, ¿dónde se puede ver que yo realmente estoy cambiando? En mi hogar, ¿cierto? En mi hogar es donde realmente soy. Y en mi hogar es realmente a medida que hay acciones y si hay todo dinero de arrepentimiento en mí. ¿Cierto? Busco creer en las cosas del Señor y los demás pueden decir que he estado con Jesús. Tengo el deseo de ir a Cristo con los demás, me avergüenzo de Él. Disfruto de la comunión del pueblo de Dios. Es la oración de deleite para mí. Tú disfrutas cuando tú vienes aquí en comunión con los hermanos. Estoy listo para el regreso del Señor. Me avergonzaré cuando Él venga por mí.